oración, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que así nos bendiga su palabra. No sé si los niños pueden pasar para que también oren los niños y también ellos, que el Señor los bendiga en su estudio. Así que les voy a suplicar a los niños que por favor pasen para orar. Muy bien, vamos a orar. Buen Dios que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde venimos delante de ti para suplicarte que bendigas tu palabra. Queremos rogar, Padre, para que nos ayudes a poder finalizar este último capítulo de Hebreos. Te damos gracias, Señor, por estos 2 meses donde hemos estudiado esta preciosa carta. Gracias, Padre, porque hemos visto a tu Hijo superior a todas las cosas, Padre. Muchas gracias porque por medio de esta carta hemos visto, Señor, cómo Jesucristo supera a Abraham, supera a Moisés, supera, Señor, a todos los profetas, supera a los ángeles, supera, Señor, a Aarón. Y gracias te damos, Padre, porque dentro de todos los héroes de la fe no hubo nadie igual a tu Hijo muy amado, Señor. Ahora queremos rogar que nos ayudes a poder finalizar este libro, Señor, y que podamos hacerlo con alegría y que lo hagamos con buena disposición. Como dice tu palabra, Señor, que nos ayudes a no hacerlo con tristeza, sino con alegría. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, amparados en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pasen los pequeños y siéntense, por favor, hermanos. Lo invito a que abra su Biblia. Vamos a estudiar el capítulo 13 del libro a los Hebreos. Es el último capítulo de este libro. Vamos a hacerlo en 2 partes. La primera parte que vamos a estudiar el día de hoy es del versículo 1 al versículo 9. Y de ahí, hermanos, vamos a brincar del versículo 14 al versículo 19. Y esas son las 2 partes que vamos a estudiar de este libro. Y vamos a concluir con la bendición final, que son los versículos 20 al 25, pero esta va a ser ya la salutación final del escritor de la carta a los Hebreos. Así que les voy a suplicar que abran su Biblia. Vamos a iniciar en el capítulo 13, verso 1. Cuando estaba estudiando este capítulo, hermanos, parecía como que todos los 12 capítulos de Hebreos parecía que se desconectaban de este último capítulo. Pareciera, hermanos, que este capítulo es un capítulo fuera del mensaje de la carta a los Hebreos. Pero el día de hoy vamos a ver cómo este capítulo, hermanos, 13 también es muy importante. Cómo nosotros tenemos que relacionarlos con los otros capítulos y les voy a decir por qué. La carta a los Hebreos del capítulo 1 al versículo 12
Nos enseñan, hermanos, mucha teología. Nos hablan acerca de Cristo, cómo es superior a todas las cosas. Y pareciera, hermanos, que estamos allá, hermanos, arriba, viendo, hermanos, todo lo que es la enseñanza acerca de Cristo. Pero ya en el capítulo 13, el escritor nos trae, hermanos, para que pongamos los pies en tierra. Pongamos los pies en tierra. Porque sería muy fácil, hermanos, sería muy sencillo para nosotros quedarnos solamente en la enseñanza. Sería muy fácil para nosotros estar aprendiendo todo esto acerca de Cristo. Pero en el capítulo 3, hermanos, el escritor, hermanos, nos trae, hermanos, para que pongamos los pies en tierra, para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Había una vez un predicador que decía, hermanos, no se trata solamente de saber mucha teología. No se trata solamente de aprender conceptos. No se trata, hermanos, solamente de aprender términos y quedarnos allí. Lo que Dios desea para nosotros como predicadores, lo que Dios desea para nosotros como pastores, que no nos quedemos allí, hermanos, sino que nos pongamos a la práctica. Que nos pongamos, hermanos, a servir a los hermanos. Que nos pongamos, hermanos, a ayudar a la iglesia. Que nos pongamos, hermanos, a estar con los necesitados. Entonces, hermanos, no es solamente, hermanos, no se trata esto solamente de aprender y tener, hermanos, más conceptos acerca del Señor. Sino se trata de, principalmente, hermanos, de practicar lo que el Señor nos enseñó. Lo que el Señor hizo. Que también nosotros, hermanos, lo podamos hacer. Y eso es lo que trata el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Son cosas prácticas, cosas que nosotros tenemos que estar haciendo. Este capítulo 13, hermanos, se llama deberes cristianos. Pero aquí, hermanos, el escritor no quiere que veamos estos deberes como unas obligaciones pesadas. Siempre cuando se trata, hermanos, de deberes, estamos ya viendo cosas que tenemos que hacer. A veces cuando escuchamos esa palabra, pues se nos hace difícil poder hacerlas porque nos parecen difíciles y duras de hacer. Pero, hermanos, estos deberes que nos habla aquí la palabra de Dios son respuestas que nosotros hacemos por lo que Cristo hizo por nosotros. Son respuestas de nosotros hacia el Señor. Así, por ejemplo, hermanos, cuando usted se casa, indudablemente usted entra en deberes. Pero usted no entra, hermanos, al casamiento, hermanos, obligado. Usted no entra, hermanos, al matrimonio con una mala cara. Usted entra al matrimonio contento. A pesar de que va a haber deberes, usted entra al matrimonio contento porque usted está amando a la persona con quien se va a casar. Y eso es la misma cosa que la palabra de Dios nos enseña aquí en el capítulo 13, que estos deberes, hermanos, no deben ser para nosotros como una carga, sino debe ser una respuesta de nosotros hacia el Señor, por todo lo que el Señor ha hecho por usted y por mí. Hemos visto, hermanos, a través de la carta a los Hebreos, ¿quién es Cristo? Hemos visto, hermanos, que Él murió por nuestros pecados. Hemos visto que también ahora Él está intercediendo por nosotros en los cielos. Veamos todas las cosas maravillosas que Cristo ha hecho por usted y por mí. Y lo hemos visto en toda esta carta. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros por el Señor? ¿Qué puede usted hacer por el Señor? De todo lo que el Señor ha hecho por usted y por mí, ¿qué es lo que ahora nosotros podemos estar haciendo por el Señor? Y eso es lo que nos habla el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Y lo vamos a ver en esta tarde, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Vamos a
a orar para que Dios bendiga este capítulo 13 de su palabra. Señor bueno, que moras en los cielos, te pedimos que nos bendigas en este texto, que podamos nosotros aprender, que podamos nosotros hacer lo que aquí dice tu palabra. Te rogamos para que no sea una carga, Señor, sino que sea un deseo de poder hacerlo por amor hacia ti, Padre. Te queremos pedir para que tú guíes, Señor, esta palabra y también guíes nuestro corazón, para que sea tu palabra quien nos hable, Señor, en esta tarde. Perdona mis pecados y perdona también los pecados de tu pueblo. Gracias te damos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, comenzamos con el versículo 1, hermanos. Y el versículo 1 nos habla, hermanos, de una frase muy común para nosotros, muy común para la iglesia, y una palabra que el Señor usó mucho en su vida terrenal. Y esta palabra, hermanos, es el amor. Y así, hermanos, comienza el capítulo 13, verso 1 de la carta a los Hebreos. Y dice que el amor, hermanos, fraternal debe, hermanos, siempre permanecer. El amor fraternal nunca debe faltar. El amor fraternal, hermanos, es el amor fileo. Es el amor, hermanos, entre hermanos. Está, hermanos, como mayor amor, el amor ágape, que es el amor de Dios. Después está, hermanos, el amor fileos, que es el amor entre hermanos. Y más abajo está el amor eros, que es el amor entre pareja. Entonces, hermanos, vemos que aquí la palabra de Dios nos habla del amor entre hermanos. El amor que debe existir entre nosotros. Porque indudablemente, hermanos, entre usted y yo debe unirnos, hermanos, un amor. Un amor. Y ese amor que a nosotros nos une, hermanos, a usted y a mí, es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. El Señor, hermanos, no ama a uno, hermanos, y desprecia al otro. El amor, el amor de Dios, hermanos, no hace acepción de personas, sino que el amor de Dios se manifiesta a todos nosotros de la misma manera. Así como Dios me ama a mí, así también Dios ama a mi hermano Salatiel, a mi hermano Javier. Dios nos ama a todos por igual. Y ese es el amor que nos debe unir, hermanos, a todos nosotros, porque no tendría sentido que Dios lo amara a usted y me amara a mí y que yo lo odiara, o que usted me odiara. Eso no tendría sentido delante de Dios. Así que el amor que nos une, hermanos, es el amor de Dios. El amor de Dios. Y en la iglesia primitiva, hermanos, había, hermanos, 3 cargos que se hacía contra la iglesia. Y fíjense, estos 3 cargos que se hacía contra la iglesia, la primera era de que eran ateos. Se decía que la iglesia era atea. ¿Y por qué la iglesia era atea? Porque ellos, hermanos, no reconocían los dioses que había en Roma. Había muchos dioses, hermanos, en Roma y en todo el imperio romano. Y los cristianos solamente reconocían a un Dios. Y decían, por eso decían, los cristianos son ateos. También, hermanos, los cristianos eran caníbales. ¿Por qué decían que los cristianos eran caníbales? Porque en cada Santa Cena se juntaban para comer, hermanos, el cuerpo de Cristo. Así que ellos escuchaban las personas que no eran cristianas, escuchaban decir que los cristianos iban a juntar para la Santa Cena y comer el cuerpo de Cristo. Entonces llegaban a la conclusión de que los cristianos eran caníbales.
Pero también, hermanos, la tercera queja contra la iglesia era de que la iglesia era incestuosa. ¿Qué significa ser incestuoso? Es tener relaciones entre familia. Eso es ser incestuoso. Y las personas que no eran creyentes decían, hermanos, que los cristianos eran incestuosos porque se amaban unos a otros. Pero qué lamentable que esas personas no conocían, hermanos, el verdadero amor. No conocían el verdadero amor. No conocían el amor que existía en la iglesia. Y fíjense, hermanos, hay 4 características del amor de la iglesia primitiva. 4 características que tenía la iglesia y de esa manera manifestaban su amor. La primera característica, hermanos, era la comunión. Era la comunión y era también la generosidad. La iglesia, hermanos, vivía en comunión y también la iglesia era generosa. Dice la palabra de Dios, hermanos, que un discípulo llamado Bernabé vendió una posesión y dio el dinero de esa posesión, lo dio a los apóstoles para que se atendieran las necesidades de la iglesia. Así que una de las características del amor de la iglesia primitiva era la comunión y la generosidad. Otra característica, la segunda, era la unidad inquebrantable de la iglesia. Había una unidad, hermanos, y nadie podía deshacer esa unidad. En la iglesia, hermanos, había fidelidad entre los hermanos, entre la grey. Y vemos, hermanos, que esa unidad es fundamentada en el amor que existía entre unos y otros. La tercera característica del amor, hermanos, de la iglesia primitiva era el perdón hacia los enemigos, hacia aquellos que los odiaban. Ellos, hermanos, los cristianos, manifestaban el perdón hacia ellos. Y esto también, hermanos, dejaba a los incrédulos, ¿verdad? No lo podían aceptar. ¿Cómo es posible que alguien les esté haciendo daño y de todas maneras que ellos los amen? Así que esta era la tercera característica de la iglesia primitiva con respecto al amor, el perdón hacia los enemigos. Y el número 4, hermanos, era el amor hacia las personas no convertidas. Era la cuarta característica que la iglesia tenía con respecto al amor. Así que el primero era la comunión y la generosidad. La segunda era la unidad inquebrantable. La tercera era el perdón hacia los enemigos. Y la última, hermanos, el amor hacia las personas no convertidas. Y de esa manera, hermanos, la iglesia manifestaba su amor. Pero ¿de dónde venía ese amor, hermanos? ¿De dónde generaban ellos ese amor? Jesucristo en una ocasión dijo estas palabras: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos de los otros. Fíjese lo que dijo el Señor: en esto van a conocer de que ustedes son mis discípulos. Y no les dijo cuando ustedes tengan más conocimiento, no les dijo cuando ustedes oren más. Él les dice: ustedes van a manifestar que son mis discípulos cuando ustedes tengan amor los unos por los otros. Ahora, hermanos, mi pregunta es: ¿estamos manifestando nosotros ese mismo amor? Ese mismo amor, hermanos, que nos dice aquí la palabra de Dios, que el amor fraternal siempre debe estar, que nunca, hermanos, debe faltar. Y fíjense cómo esto es el pilar de todo lo demás, porque dice también la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios 16:14, dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor.
Todo lo que ustedes hagan, háganlo con amor. Así que esta es, hermanos, el primer deber que nos muestra la palabra para aquellas personas que hemos conocido al Señor. Que tengamos, hermanos, ese amor fraternal en nosotros, el amor fraternal. Dice la palabra de Dios, hermanos, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que una de las características que debe reinar, hermanos, y debe estar en la iglesia es el amor hacia los hermanos. También, hermanos, dice el verso número 2. Esta es, hermanos, la segunda característica que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice así: no os olvidéis de la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Y quiénes fueron los que hospedaron ángeles, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda de alguien que haya hospedado ángeles, hermanos? ¿Quién fue? Abraham fue uno. ¿Quién más, hermanos? Hospedó ángeles. ¿Quién más recibió ángeles en su casa? Uno va a decir, hermano, yo he recibido ángeles en mi casa. Bueno, pero en la Biblia, ¿quién recibió? Lot, hermanos, ¿se acuerdan? Que Lot también recibió, hermanos, ángeles en su casa. Y aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros no debemos olvidarnos de la hospitalidad. Y fíjense, en la versión moderna, esta frase lo dice de diferente manera y tiene un sentido más profundo. Dice, en la versión moderna, dice, no se cansen de recibir bien a la gente que llegue a su casa. No se cansen de recibir bien a la gente que llega a su casa. Y vamos a leer, hermanos, nosotros este texto respecto, hermanos, al contexto de ese tiempo. ¿Por qué, hermanos, era importante en ese tiempo la hospitalidad? Más que hoy, hermanos. Bueno, en ese tiempo, hermanos, los cristianos, sobre todo los hebreos, muchos de ellos, hermanos, estaban perdiendo sus trabajos. Eran corridos de sus hogares. Algunos de ellos, hermanos, también perdieron sus casas. Entonces, hermanos, ellos necesitaban, hermanos, un lugar donde vivir en esos tiempos de crisis. Por eso aquí el escritor a los hebreos les recuerda, hermanos, que no se olviden de la hospitalidad. No se olviden de recibir a la gente que llega a sus casas. Y qué tan importante, hermanos, es la hospitalidad para nosotros. ¿Es usted una persona hospitalaria? ¿A usted le gusta recibir gente en su casa? ¿A usted le gusta ayudar gente que está necesitada y le dice, oye, mira, mi casa aquí está disponible para ti? Hoy en nuestros días, hermanos, nos hemos vuelto muy egoístas. Y a veces no practicamos, me incluyo yo con ustedes, esta virtud de ser personas hospitalarias. Yo recuerdo, hermanos, en la casa siempre había personas que llegaban. Siempre en la casa recibimos muchas personas. Y gracias a Dios ahora ellos ya tienen sus hogares. Pero qué importante, hermanos, que nosotros podamos ser personas que nos guste recibir a la gente. Y dice aquí que hay una posibilidad, hermanos, que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto significa que hoy en nuestros días puede también suceder lo mismo. Puede que Dios, hermanos, nos ponga a nosotros una prueba. Puede que sea un ángel,
que el Señor mande? No lo sabemos, pero vemos que este verso nos muestra que puede seguir sucediendo, así como sucedió, hermanos, en la antigüedad. Así que el ser hospitalarios, hermanos, debe ser una bendición, debe ser un privilegio, no debe ser una carga, sobre todo para aquellos hermanos que vienen con necesidad. Hay hermanos que vienen de México, vienen de otros países y vienen aquí a este país a trabajar. Entonces, por el momento ellos necesitan quedarse en un lugar. Y qué bueno, hermanos, que en este país haya personas hospitalarias, donde se vea una persona, hermanos, o una familia que viene de otro lugar, viene aquí a trabajar y no tiene dónde quedarse, y decirle: hermano, mi casa está disponible, hermano. Y fíjese cómo la palabra de Dios nos enseña, después del amor, despuesito del amor, está, hermanos, la hospitalidad. Está la hospitalidad, está el abrir nuestros hogares. Y uno podría decir, o yo podría decir, pues no solamente nuestros hogares, hermanos, también nuestros autos, nuestras posesiones. Hermano, no tienes cómo llegar a tu casa, hermano, yo te llevo. Hermano, no tienes forma de transporte, hermano, no te preocupes, te vas conmigo. Hermanos, qué importante es que nosotros seamos hospitalarios, que podamos ayudar a aquellos hermanos que están necesitados, hermanos, y que no cerremos nuestras puertas. No cerremos nuestras puertas. Así que la hospitalidad, hermanos, es una virtud cristiana. La hospitalidad, el abrir nuestra... Cuando yo abro mi puerta, hermanos, yo también estoy abriendo mi corazón. Estoy abriendo mi corazón y le digo al hermano: hermano, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes por eso. Entonces no solamente es el abrir, hermanos, una puerta, es el abrir también nuestro corazón, en darle al hermano, hermanos, tranquilidad. Así que si ve usted, después del amor fraternal está también la hospitalidad. Y número 3, hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que acordaos de los presos. Y fíjese cómo dice el texto, hermano. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo nosotros debemos ver a los presos? Aquellas personas que están encarceladas. Y dice el texto: como si estuvierais presos juntamente con ellos. O sea, como si yo también estuviera preso. Y mientras yo estaba estudiando, hermanos, este tema, me acordé del apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo, hermanos, estuvo preso. Y hay una queja que Pablo hace, hermanos. Hay una queja que Pablo hace. Y dijo Pablo cuando le escribió, hermanos, a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y dice el apóstol Pablo: no les sea tomado en cuenta. Así que el apóstol Pablo, hermanos, estuvo encarcelado. Y dice Pablo, hermanos, que en la iglesia de Roma todos lo desampararon. Y Pablo, hermanos, era una persona muy conocida. Pablo, hermanos, en esa iglesia de Roma había muchos creyentes, pero dice que nadie lo acompañó. Nadie lo acompañó. Y fíjense que Pablo, hermanos, padeció necesidades, porque según de Timoteo 4:13 nos dice, le dice Pablo a Timoteo: cuando vengas, tráeme el capote. Y preguntamos, ¿para qué Pablo quería el capote? Si vemos unos versículos más adelante, en el versículo 21, Pablo le dice a Timoteo: procura venir antes del invierno. Así que, hermanos, Pablo
tenía necesidades. Pablo tenía necesidades. Y Pablo, hermanos, necesitaba ese capote porque muy pronto, hermanos, iba a venir el invierno. Pero ¿quiénes de la iglesia allí en Roma? ¿Quién atendió sus necesidades, hermanos? Aquí dice el apóstol Pablo que todos lo desampararon, ¿verdad? Y lo dejaron solo, que nadie estuvo a su lado. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Que, bueno, el escritor a los Hebreos nos dice que debemos nosotros acordarnos de los presos, como si también nosotros estuviéramos presos juntamente con ellos. Y dice también, hermanos, que debemos acordarnos de los maltratados. Había muchos cristianos, hermanos, que eran maltratados por causa del evangelio. Y aquí dice, ¿verdad? También el apóstol, el escritor a los Hebreos dice, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos? Lo que Pablo está diciendo aquí es que también nosotros estamos en el cuerpo y podemos sufrir y podemos ser maltratados. ¿Y cómo nos gustaría, hermanos, que si nosotros fuéramos maltratados, alguien nos ayudara? Entonces aquí el escritor a los Hebreos nos dice, ¿verdad?, que debemos acordarnos de aquellos que están siendo maltratados, y aquí es principalmente por causa del evangelio. Todo esto, hermanos, estaban sufriendo los hermanos hebreos por causa de Cristo. Estaban siendo apresados y también estaban siendo maltratados por causa del evangelio. Ahora dice también la palabra de Dios, que en el punto número 5 dice así, verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio. ¿Qué tan importante es el matrimonio hoy en día, hermanos? ¿Qué tanta importancia le da la gente al matrimonio? Muchas personas, hermanos, están minimizando el matrimonio. Algunos jóvenes dicen, ¿verdad?, que ya no es necesario casarse, Entonces lo que hacen es convivir, y han hecho, hermanos, este mandamiento de Dios, hermanos, lo han hecho a un lado. Pero aquí, hermanos, dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio. Honroso significa, hermanos, que es respetado. Debe ser respetado por todos el matrimonio. ¿Y por qué debe ser respetado el matrimonio, hermanos? Porque Dios lo instituyó, porque Dios lo formó desde el principio. Una vez una pareja me preguntó, hermano, ¿por qué yo debo casarme? ¿Por qué yo debo ir a la iglesia? Y le comenté y le dije a esta pareja, le dije, porque ahí vas a buscar la bendición de Dios. Porque ahí vas a buscar que Dios bendiga tu matrimonio. Y eso es muy importante. Es muy importante que vayan ustedes con el Señor, ustedes dos como pareja, y vayan y le pidan al Señor y le digan: Señor, bendice por favor mi matrimonio. Aquellas personas que no van al altar, aquellas personas que no se acercan en una forma correcta, es como decir, a Dios no le interesa, o Dios sale sobrando. Pero cuando una persona, hermanos, piensa en el matrimonio y hace las formas como Dios desea, está tomando en cuenta primero a Dios. Así que es importantísimo, hermanos, el matrimonio. Y fíjese lo que dice más adelante: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Qué significa esta frase, hermanos? Cuando dice aquí el escritor el hecho sin mancilla. Conocemos lo que cuando se dice, hermanos, se menciona la frase el hecho conyugal. Bueno, aquí, hermanos, usted podría, por ejemplo, incluir conyugal. Si nosotros leemos con la palabra conyugal, podría decir: y el hecho conyugal sin mancilla. Y la palabra sin mancilla significa simplemente, hermanos,
sin mancha, sin mancha. Y esa frase, hermanos, es muy importante. Significa que nosotros debemos respetar nuestra pareja, debemos respetar con quien nos hemos casado. Esta semana pasada, hermanos, nos vino a visitar una pareja joven, muy joven. Estuvieron con nosotros en casa y estuvimos platicando con ellos acerca de lo importante que era la fidelidad entre pareja. Que qué bonito sería, es verdad, que la pareja pues tenga confianza el uno del otro, que ella tenga confianza de él cuando sale y él también tenga confianza de ella cuando se quede. Entonces, qué importante, hermanos, es que haya fidelidad en el matrimonio. Hoy en día, hermanos, hay mucha infidelidad. El matrimonio se menosprecia. El matrimonio, hermanos, se tiene muy, muy abajo. Ustedes han visto, hermanos, cómo ha habido personas, hermanos, que han hecho un matrimonio solamente por conveniencia. Ustedes recordarán, hermanos, un presidente que se casó con una actriz mientras estaba en el cargo presidencial, y después se divorció de ella como si nada. Solamente había sido un teatro, hermanos. Entonces vemos, hermanos, cómo la gente, hermanos, toma muy, muy en poco el matrimonio. No le da importancia. Pero aquí el Señor nos dice a nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, que nosotros debemos tener muy en alto el matrimonio. Debe ser algo muy preciado. Debe ser algo muy, muy importante. Que Dios me haya permitido casarme con mi esposa. Que Dios me haya permitido vivir estos años de casado con ella. Y pedirle al Señor que nos ayude a vivir una etapa de fidelidad el uno del otro. Así que veamos lo importante que es para Dios el matrimonio, y que nuestro lecho nunca se manche, como dice aquí la palabra de Dios, porque hay una sentencia, hermanos, muy dura para aquellos que no lo hacen. Y aquí está escrito en este verso: ¿qué sucederá, hermanos, con aquellas personas que tienen un poco el matrimonio? ¿Qué sucederá con aquellas personas que manchan, como dice aquí la palabra de Dios, manchan su lecho, ¿verdad? Manchan su lecho. Aquí dice la palabra de Dios, y lo dice el Señor, no lo decimos nosotros, pero a los fornicarios, fíjese, a los fornicarios y a los adúlteros, dice aquí la palabra de Dios, y es una sentencia fuerte, hermanos. Dice el texto: los juzgará ¿quién, hermanos? Dios. Así que no es algo sencillo, hermanos. No es algo para jugar. Es algo serio. De que primeramente, si yo no me he casado, pues el Señor me dice que no fornique. No te has casado, no forniques, no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. Esa es una. Y el otro, si estás casado, no adulteres. No estés con otra persona que no sea tu pareja. Así que aquí, hermanos, está la palabra de Dios bien clara. Qué tan importante es para el Señor el estar casado, y el estar, hermanos, bien, primeramente delante de Dios y después con tu pareja. Así que, hermanos, Dios nos ayude, porque el diablo, hermanos, está presto para hacernos caer. El diablo está presto, hermanos, para hacernos, hermanos, pecar contra Dios y contra nuestra pareja.
Y pues debemos pedir al Señor que el Señor nos ayude para que nosotros respetemos nuestro matrimonio, hermanos. Y si no estamos casados, que respetemos también nuestro cuerpo, hermanos, antes de casarnos. Así que estas son los deberes que el Señor nos muestra para aquellos que somos sus hijos. Y aquí nos habla acerca del matrimonio. La siguiente, hermanos, la número 6, dice la palabra de Dios, el verso 6. El verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin qué, hermanos, sin avaricia. Sin avaricia. ¿Y qué significa la palabra avaricia? Aquí encontré una definición. La palabra avaricia significa afán desmedido de poseer y adquirir riquezas con la intención de atesorarlas para nosotros mismos. Eso es lo que significa la palabra avaricia. Y dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, que todas nuestras costumbres o todas nuestras prácticas o todo lo que nosotros hacemos, hermanos, y sobre todo lo que hacemos en nuestra vida de trabajo, dice aquí la palabra de Dios, que todo lo hagamos sin avaricia. A veces, hermanos, por avaricia las personas engañan, las personas falsifican, las personas mienten. Y dice aquí la palabra de Dios que todas nuestras costumbres deben ser sin avaricia. ¿De dónde debe venir, hermanos, la bendición? ¿De dónde debe venir, hermanos, las cosas que tenemos? Y aquí, hermanos, más adelante el verso no lo dice. Dice la palabra de Dios que en nosotros no debe haber avaricia, sino que debemos, y veamos bien esta frase, hermanos, dice el texto, que no haya avaricia, sino contentos con lo que tenéis ahora. ¿Está usted contento con lo que tiene? ¿Está usted contento con lo que posee? ¿O usted está viviendo una vida triste porque usted quiere más y todavía no lo tiene? Y por eso esta vida que tiene para usted no es una vida feliz. Pues dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que una persona que vive sin avaricia es aquella persona que está contento con lo que tiene. Claro, yo le puedo pedir al Señor, Señor, mira, te pido que me ayudes en este trabajo, te pido que me bendigas en esta área, Señor. Pero mientras que el Señor responde mi oración, yo voy a estar contento, hermanos. Yo voy a estar contento, yo voy a estar alegre. No voy a vivir una vida triste simplemente porque todavía no alcanzo aquello que yo estoy buscando. No, como quiera yo estoy contento con lo que el Señor me da. ¿Es bueno prosperar? Claro que sí. ¿Es bueno pedirle al Señor que bendiga mi trabajo? Claro que sí. Pero mientras el Señor lo hace, hermano, sé feliz. Sé feliz. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por el auto que tienes. Dale gracias a Dios por lo que el Señor te ha dado hasta hoy. Dice un proverbio chino. Yo estaba triste porque no tenía zapatos hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Así que, hermanos, gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios tenemos en qué movernos. Gracias a Dios tenemos dónde vivir. Gracias a Dios, hermanos, tenemos un televisor de 50 pulgadas. Hermano, pero yo quiero uno de 60, 70. Hermanos, gracias a Dios por lo que el Señor le ha dado. Dice la palabra de Dios. Dice aquí que en nosotros no debe haber avaricia, sino que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿Por qué razón debemos estar contentos, hermanos?
¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestra esperanza, hermanos? Quiero preguntarle, ¿su esperanza está en usted? ¿En su fuerza? Porque usted podría decir, bueno, hermano, pues yo quiero ganar más, voy a conseguir 3, 4 trabajos. ¿Está allí la respuesta? ¿Está allí la respuesta, hermano, en que usted consiga 3, 4 trabajos y se llene de trabajos? ¿Está allí la respuesta, hermanos? ¿En quién está la respuesta? ¿En quién está la respuesta? Pues lo dice su palabra, hermanos. Lo dice su palabra y lo dice el Señor mismo con respecto, hermanos, a nuestras posesiones. Porque dice aquí el Señor, hermanos, no lo dice ni siquiera el escritor de los Hebreos, lo dice el Señor. Dice el Señor, hermanos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Y aquí lo dice el Señor, dice, porque Él dijo. ¿Quién dijo? El Señor, hermanos. El Señor. ¿Y qué es lo que el Señor dijo, hermanos? No te desampararé, ni qué más, hermanos, ni te dejaré. ¿Usted cree eso, hermano? Amén. ¿Usted confía en esas palabras? Estas palabras son del Señor, hermanos. Estas palabras no son de la escritura de los Hebreos, son del mismo Señor hacia nosotros. No te voy a dejar, ni tampoco te voy a desamparar. Y todavía, hermanos, el escritor añade más, porque dice el versículo número 6, de manera que podemos decir confiadamente. ¿Qué podemos decir, hermanos? ¿Qué podemos decir confiadamente? ¿En quién podemos depositar nuestra esperanza? ¿En quién podemos depositar nuestra fe? A veces tenemos necesidades, hermanos, urgentes. ¿Y en quién podemos nosotros recurrir? ¿En quién podemos nosotros recurrir? ¿Ha tenido usted un accidente, hermano? ¿Ha tenido usted un accidente donde usted ha pensado, ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo les voy a hacer? ¿Ha usted perdido su trabajo? Y ha pensado, ahora qué voy a hacer. Dicen que lo más preciado para el varón, hermanos, es suplir las necesidades de su casa. Eso es lo más preciado del varón, poder suplir las necesidades de su casa. Así que, ¿qué ha hecho usted cuando ha perdido su trabajo? ¿Qué ha hecho usted cuando usted se ha enfermado? Cuando ha tenido usted un accidente. Pues mire lo que dice el Señor. Esas son las palabras del Señor para usted y para mí. Sobre todo cuando pasamos por eso, hermanos, esos momentos difíciles. Dice el versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, con seguridad. ¿Y qué es lo que podemos decir, hermanos? ¿Qué es lo que usted y yo podemos decir en esos momentos difíciles? En esos momentos cuando nos falta el valor económico, cuando nos faltan los recursos, cuando nos faltan nuestras fuerzas. ¿Qué podemos decir, hermanos? Ya se acabó aquí todo. Ya, se me hace que aquí terminamos. ¿Qué podemos decir, hermanos? En esos momentos difíciles. Dice aquí el Señor, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor, dice la palabra de Dios, hermanos, es mi ayudador. Amén. El Señor es mi ayudador. ¿Puede usted repetir esas palabras, hermanos? Lo repite conmigo. El Señor es mi ayudador.
¿Lo puede usted decir en esos momentos difíciles, hermanos? En esos momentos difíciles, por ejemplo, más adelante no sabe usted qué hacer. Y le dice a su esposa, oye, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esto otro, tenemos acá, tenemos allá. ¿Qué va a decir usted, hermano? ¿Qué va a decir usted? El Señor es mi ayudador. ¿Usted cree en esas palabras, hermanos? El Señor es mi ayudador. Por esa razón no voy a temer. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No voy a temer. ¿Por qué? Porque el Señor es mi ayudador. Hermano, yo quiero preguntarle a usted en este momento, ¿usted ha pasado por cosas difíciles anteriormente? Amén. Y quiero preguntarle cómo lo superó. Quiero preguntarle por qué está aquí. Quiero preguntarle por qué usted ha seguido adelante. Aquellas ocasiones difíciles que usted pasó y decía, se me hace que esto va a ser muy duro. Ahora usted está aquí sentado y está bien, y es gracias a Dios. Por eso podemos decir confiadamente, y vamos a seguir diciéndolo, hermanos, el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Por esa razón no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Así que veamos, hermanos, cómo el Señor, en vez de la avaricia, nos invita a que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Que pongamos en Él todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones. Y poner en Él todas nuestras preocupaciones, hermano, no solamente significa decirle al Señor, Señor, mira, aquí está, Señor. No, significa, Señor, yo voy a servirte. Señor, yo voy a honrarte. Señor, yo voy a buscarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Porque tú eres mi ayudador. Porque yo sé que tú estás conmigo, Señor. Entonces, el Señor quiere que nosotros dependamos de Él y confiemos en Él en todo lo que nos pase, en todo lo que nos suceda, que pongamos nuestra fe en el Señor. La número 7, y aquí, hermanos, este número 7, dice el texto de esta manera, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, mi pregunta es, hermanos, versículo 7, ¿a cuáles pastores se está refiriendo aquí, hermanos? ¿A cuáles pastores se está refiriendo aquí? Cuando dice acordaos de vuestros pastores. ¿Cuáles pastores? Y aquí, hermanos, está hablándonos no de los pastores que tenemos en el principio o el pastor que tenemos hoy, sino los pastores que hemos tenido antes. Acordaos de vuestros pastores, y dice en pasado que os hablaron la palabra de Dios. Hermanos, nosotros hemos tenido pastores anteriormente que nos han pastoreado. Recuerdo mi papá, él estuvo pastoreando por más de 40 años. Él estaba siempre acostumbrado a platicar con personas. Cualquier persona que veía le hablaba de la palabra. Le gustaba mucho hablar de la palabra, le gustaba mucho hablar con los hermanos, le gustaba mucho. Era muy sociable el hermano Jesús. Pues llegó el momento, hermanos, que el hermano Jesús envejeció y él ya no podía salir. Él se quedaba en casa, no podía manejar. Y es en ese momento cuando él hubiera deseado que los hermanos lo visitaran. Él visitó a muchos hermanos, le gustaba mucho hablar con los hermanos, pero en su tiempo de vejez, cuando él ya solamente podía estar en casa y no podía salir de allí por su enfermedad, qué bonito hubiera sido
que muchos hermanos lo visitaron, si hubieran tomado el tiempo de venir a verlo, de venir y platicar con él, de venir y recordarle cosas que habían vivido. Hermano Jesús, ¿se acuerda lo que pasó? No, eso a mi padre le hubiera encantado. Pero en muchas ocasiones yo vi a mi padre solo, sin hablar con nadie. ¿Y qué necesario, hermanos? Es que nos acordemos de nuestros pastores. Está hablando de nuestros pastores ya ancianos. Ya están en su casa, ya no pueden salir, pero están allí y todavía sienten, todavía viven. Y aquí Pablo dice, el escritor a los Hebreos, y quiero decir Pablo, siempre me equivoco y digo Pablo, puede decir Pablo, hermanos. Y Pablo les decía, hermanos, no se olviden de sus pastores, de sus antiguos pastores. No se olviden de ellos, hermanos. Visítenlos, hablen con ellos. Y es lo que el versículo 7 nos dice de nuestros pastores pasados, porque lo dice en tiempo pasado. Mire cómo dice verso 7, fíjese, vea usted cómo dice el verso 7 y el verso número 17, son diferentes pastores, pero aquí estamos hablando de los pastores pasados. Acordaos de vuestros pastores, y en tiempo pasado dice que os hablaron la palabra de Dios. Hermoso, hermanos. Qué tanta bendición hemos recibido nosotros de pastores pasados, hermanos. Pastores que nos hablaron, mensajes que escuchamos de pastores que ya no están aquí. Tal vez algunos ya murieron, tal vez otros están retirados. Pero dice Pablo, hermanos, no se olviden de ellos, hermanos. Si usted ve, hermanos, el versículo 24, miren lo que dice el verso 24. Dice el verso 24, saludad a todos vuestros pastores. Quiere decir que allí en la iglesia de los Hebreos había muchos pastores. Muchos pastores. Y entre ellos había pastores que ya no estaban predicando. Ya no estaban predicando. Pero estaban en un lugar. Estaban por allí. Estaban por allí. Y Pablo les dice, hermanos, no se olviden de ellos. No se olviden de vuestros pastores. Y dice el texto, que os hablaron la palabra de Dios. La principal labor del pastor, hermanos, la principal de todas, que nunca debe faltar, es que hable la palabra de Dios. Que hable la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, ustedes, hermanos, no se olviden de ellos. Y mire, dice el apóstol Pablo, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta en tiempo pasado. Fíjese, tiempo pasado. ¿Cómo vivió el hermano? ¿Vivió conforme a la palabra? ¿Practicó lo que predicaba? Bueno, hermanos, no se olviden de ellos. Visítenlos, háblenles. Y no solamente dice, no solamente visítenlos, no solamente les hablen, sino también imiten ustedes su fe. Yo tengo muy bonitos recuerdos de mi padre, que fue pastor. Cosas que nunca se me olvidan. Una de las frases que el hermano Jesús decía es Gálatas 3:1. Decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó para no obedecer a la verdad? Y lo decía con mucho entusiasmo, y a mí me emocionaba. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó para que no obedecieran a la verdad? Dice ahí que nos acordemos de nuestros pastores, que imitemos su fe.
¿Tenemos a alguien a quien podamos imitar? ¿Tenemos a alguien a quien podamos imitar, hermanos? ¿Tenemos a alguien que realmente vivió conforme a la palabra? Aquí Pablo dice que sí. Pablo dice que sí. Que hay personas a quien podemos imitar. Que podamos imitar su fe. Dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. ¿El Señor cambia, hermanos? Nunca. No, el Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo para siempre. El mismo para siempre. Pasamos al versículo número 14. Versículo 14 dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, o sea, aquí no es nuestro hogar, sino que buscamos la porvenir. Así que mire lo que dice la palabra de Dios, lo que usted y yo tenemos que hacer. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificios ¿de qué? De alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Amén, hermanos. Es lo que nos dice la palabra de Dios, que al Señor le gusta que nosotros elevemos hacia Él sacrificios de alabanzas. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Esos frutos de labios que confiesen su nombre. Al Señor le agrada eso, que nosotros lo alabemos. Y no solamente aquí, hermanos, sino donde quiera que nosotros estemos, que podamos usted y yo alabar al Señor. Pero no solamente, hermanos, con frutos de labios, sino también el verso 16 dice: y de hacer bien. Hermanos, qué bueno sería que en nuestro corazón siempre esté el deseo de hacer bien, no el deseo de hacer mal, no el deseo de dañar a alguien, sino el deseo de hacer bien, el deseo de hacer bien. Y debemos pedirle: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame para siempre hacer bien y buscar el bien de todos, no el mal. Y también dice: y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque dice: porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que vea usted cómo conecta aquí el escritor, hermanos, los sacrificios de alabanza, los conecta con los sacrificios de hacer bien y de ayuda mutua. Y dice el versículo 16, la última parte: porque de tales sacrificios, como fruto de labios de alabanza, como el hacer bien, esos son sacrificios que agradan a Dios, que agradan a Dios. Verso 17: obedecer a vuestros pastores, dice aquí el escritor a los hebreos, y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante que nosotros apoyemos al pastor? Que nosotros apoyemos al pastor. Dice: porque ellos, y es una labor muy importante, hermanos, muy importante, muy seria. Es una labor con mucha responsabilidad, hermanos, porque dice que ellos velan por vuestras almas. Y aquí esta frase, esa palabra almas, es más importante que cuerpo. Es más importante que el cuerpo. El trabajo del pastor es el trabajo del alma. Del alma. Y el alma, hermanos, el alma delante de Dios tiene mucho valor. Así que vea usted, hermano, la gran responsabilidad que tienen los pastores delante de Dios, porque ellos velan por vuestras almas. Y todavía, hermanos, hay algo más que da más peso todavía a esta responsabilidad, hermanos, a este trabajo. Dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se equivoca, como quienes han de dar cuenta.
es algo, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es algo muy serio. Dice la palabra de Dios que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero también es algo muy serio. Porque dice aquí la palabra de Dios que son los que velan por las almas y son también los que van a dar cuenta cuando venga el Señor. Qué bueno es, hermanos, hacer este trabajo con alegría, hacer este trabajo con buena disposición. Porque dice la palabra de Dios, para que lo hagan con alegría. El hacerlo con tristeza, ni la iglesia ni el pastor gana nada. Cuando se hace una cosa por tristeza, ahí no hay recompensa de nada. Así que no conviene hacerlo con tristeza. Es mejor hacerlo con alegría. ¿Por qué razón? Porque es al Señor a quien servimos. Es al Señor a quien servimos. Y todo lo que se hace es para el Señor. Todo lo que se hace es para el Señor. Dice que no debe hacerse con tristeza y no debe hacerse, sino debe hacerse con alegría. Y tampoco dice, y no quejándose. Ay, hermanos, qué difícil. Qué difícil. Porque sí he conocido pastores que han sido ofendidos muy fuerte. Han sido menospreciados. Me acuerdo una vez en una reunión de elecciones, recuerdo que el pastor estaba llevando la junta y atrás había jóvenes, había personas que estaban gritándole al pastor. Barbaridad de México. Tú no sabes, tú no. Ofendiéndolo. Y qué difícil, hermanos. Qué difícil. Que en vez de que esta labor traiga gozo, traiga tristezas y queja. Dice el texto, porque esto no es provechoso. Esto no conviene, hermanos. No conviene ni para la iglesia ni conviene para el pastor. Yo le pido a Dios, hermanos, que me permita siempre hacer esta labor con alegría. Y con buena disposición. Yo no quisiera amargarme, mucho menos quisiera quejarme. Yo le pido a la iglesia que podamos hacerlo para el Señor. Porque ustedes no lo están haciendo por mí,
Ni yo lo estoy haciendo por ustedes, todos lo estamos haciendo para el Señor. Así que esta carta a los Hebreos finaliza, hermanos, con estos deberes cristianos que nosotros tenemos que practicar y que manifiestan que realmente somos la iglesia de Dios. Manifiesta que somos el cuerpo de Cristo cuando practicamos todo esto y cuando lo hacemos con alegría y lo hacemos con buena disposición. Dice Pablo, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Amén. 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 Conducirnos bien en todo, con la ayuda de Dios. Siempre respetando a los hermanos, no ofendiéndolos, ni pensando mal. A la ayuda de Dios, conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y quiero finalizar, hermanos, con la despedida de Pablo, porque así quisiera terminar esta carta, escrita por Pablo, como si fuera escrita por Pablo. Me gustaría verlo de esa manera. Y finaliza Pablo diciendo, hermoso, hermanos, que ese sea nuestro sentir, nuestro anhelo, porque sobre todos nosotros, hermanos, hay un pastor que es superior, y ese pastor es Cristo, y Él es el pastor de pastores. Versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Amén. Amén. ¿Y por qué es el gran pastor de las ovejas? Porque Él dio su sangre. Por la sangre del pacto eterno. Ese pastor, ese gran pastor. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene gran valor delante de Dios. Porque cada uno de ustedes fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Por eso tienen gran valor, o tenemos gran valor delante de Dios, cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús es ese gran pastor, porque Él es el que nos redimió con su preciosa sangre y firmó ese pacto eterno con su sangre. Versículo 21, os haga aptos en toda buena obra. Amén. Toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y fíjense, hermanos, ¿quién va a ser en nosotros? ¿Quién es el que lo va a hacer? ¿Nosotros mismos o Él en nosotros? Os haga aptos en toda buena obra, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciéndolo, fíjese, Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis
la palabra de exhortación, pues os he escrito en breve. Sabed que esta libertad, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Por eso digo que es Pablo. Esa es mi conclusión, ¿verdad? Porque creo que es Pablo. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a verlos. Es una de mis conclusiones porque creo que fue Pablo el escritor. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a verlos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y por eso es otra cosa, porque creo que era Pablo, porque Pablo escribió desde Roma. Y aquí el escritor está mandando saludos de Italia. La gracia sea con todos vosotros. Y termina el libro diciendo, así sea. Amén, hermanos. Amén. Amén. Así que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por este hermoso libro, hermanos. Y permita al Señor que lo que hemos estudiado en este capítulo 13 lo pongamos en práctica. Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.